Vámonos con el señor de las penas, que es la última en la calle. Sobre todo los que le faltan amor y que la reina le va a dar seguramente, ¿eh? Vamos a seguir con el veneno Macarena. Nos fuerte arriba, los corazones celestes. Vámonos al cielo con el señor de pasión. ¡Esto es la cena! La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Es un placer saludarles otra semana más, ya a puntito de empezar la cuaresma. El próximo miércoles ya la comenzaremos. Y el programa de hoy es un programa que a mí personalmente me ha gustado mucho realizar, porque vamos a hablar con Baltasar González y con Daniel Pérez, los protagonistas de una de las noticias más relevantes de esta semana que ha ocurrido en torno a nuestras cofradías. Y es que esta misma semana a través de las redes sociales comunicaba mediante la publicación de la portada que el número 7 de la revista Cofrade AMGD, publicada por Baltasar González, precisamente conocido en redes como HC Almería, iba a ver la luz muy pronto, y que la portada de la misma, una obra de Daniel Pérez, sería precisamente con la que se presente esta obra. Y por ello he querido hablar tanto con Baltasar como con el propio Daniel, para que nos cuenten todos los detalles, tanto de la revista como de esa portada tan bonita que han realizado. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar este episodio número 20 de La Última Trabajadera. Pues como comentaba, en este primer bloque del programa vamos a hablar con Baltasar González, el autor el artífice de las publicaciones de estas revistas de cofrades, que ya va por su número 7, como hemos comentado, y que durante esta semana han comunicado también cuál va a ser la portada de esa obra de Daniel Pérez. Entonces, para comenzar la entrevista con Baltasar, le quise preguntar, en primer lugar, ¿cómo le surgió la idea de emprender este camino de realizar estas revistas? Pues mira, Javi, la verdad es que desde que empecé con HC Almería en octubre de 2013, pues la verdad es que nunca se nos había ocurrido, pero luego van pasando los años y vas viendo que en otros sitios sí sacan publicaciones periódicas, investigaciones, artículos históricos. Y aquí en Almería, pues más allá de algunos boletines cofrades y alguna revista, pues no se plasmaba en papel las investigaciones que había, de todos los investigadores que había. Y entonces, pues, en febrero de 2017 salió la primera, así un poquito más light, y ha ido, y ya estamos en el número 7, o sea que... Precisamente le quise preguntar cómo ha sido la respuesta de los almerienses durante estas 6 primeras publicaciones. Bueno, pues tenemos que darnos cuenta que esto pues lo hago yo, lo hago en plan amateur. Yo contacto con los investigadores, escribo también, lo maqueto yo mismo y lo sacamos en una edición con una tirada que es pequeñita. Pero la verdad es que la gente cada año, cada número está pues más ilusionada y con muchas ganas de tenerla. Y hay gente que te llama y te dice, oye, que me falta tal número, que me falta tal otro, y cuándo vas a sacar el nuevo. O sea que yo creo que hay algo de expectación. Por otro lado, le quise preguntar a Baltasar si este proyecto tiene algún punto de evolución al que quiere llegar, o pretende mantenerse donde está, y esto nos dice. Pues ahora mismo no, porque, hombre, fíjate, yo lo saqué con la intención de que fueran 2 números anuales, sacarlo una revista semestral, y así lo hicimos al principio. Pero luego, pues como lo hago yo y al final tienes que circunscribirte al tiempo que tienes, pues en estos 2 últimos años estamos sacando una al año nada más, porque es que no, entre el trabajo, la familia, y es complicado. Con el tiempo que esto lleve a algo más, a una obra un poco más importante y más extensa, pues hombre, pues todo es cuestión de verlo. Ojalá. Pero bueno, ahora mismo con que vayan saliendo números poquito a poco y esto siga viviendo y no se hunda, pues encantado. Por otro lado, le quise preguntar, de todos los reportajes que ya han sido publicados en estos 6 primeros números,
¿cuál le había hecho más ilusión? ¿Cuál le había gustado más publicar? Pues, me pilla así, bueno, la verdad es que yo he escrito algunos, luego siempre pillas colaboradores, porque claro, no puedes tú, y si no es por esos colaboradores, por esos investigadores, pues sería muy difícil. No lo sé, lo recuerdo ahora, por ejemplo, porque fuimos capaces de reconstruir el listado de todos los pregoneros de la Semana Santa de Almería, del pregón oficial, o reconstruir, por ejemplo, los años en que cada paso de la Semana Santa de Almería abandonó las ruedas, por ejemplo, que no era una cosa que tampoco se sabía mucho. Luego pues hay gente que ha escrito sobre las fundaciones de hermandades, sobre la otra Virgen del Mar que apareció en los orígenes de la diócesis, un montón de cosas que la verdad es que desconocíamos, la verdad es que sí, muchos detalles y cosas y tonterías y cosillas que dicen, madre mía, esto yo no lo sabía. La verdad es que estoy muy, muy contento. También en el último número, sobre todo en el número 6, se pudo ver un importante aumento del contenido, y le quise preguntar a Baltasar si en este número 7 va a ocurrir lo mismo, es decir, si se va a tratar de mantener ese gran número de páginas. Bueno, como ya te he dicho antes, he estado en los primeros números, desde el número 1 al 5, y los sacábamos semestralmente, entonces hacíamos unas tiradas con unos ejemplares que creo que eran de 52 páginas o algo así. Este número 6 que salió en la cuaresma pasada, en 2020, la verdad, tristemente recordar la cuaresma de 2020, pues salió un número que como solamente iba a ser uno en ese año, pues lo hicimos de casi 100 páginas. Y este 2017 va a ser así, va a ser de casi 100 páginas, estamos terminando de ultimar, a lo mejor tiene algo más, y intentamos darle un poquito de más calidad y que al final pues sea una revista gordita que necesite uno varias tardes para leer y para devorarla completamente. Además, en sus revistas, Baltasar nos tiene acostumbrados a contar con colaboradores muy interesantes, que escriben artículos, pues, como no podía ser de otra manera, muy interesantes, y le quise preguntar si tiene ya cerrado algunos colaboradores para este número 7 y sobre todo si nos puede desvelar alguno. Bueno, pues en este número, como siempre, cualquiera que haya hecho una revista sabe que todo está siempre cogido con pinzas y hasta el último momento no se termina de saber, pero pues este año yo estoy escribiendo un par de articulitos. Vamos a tener, por ejemplo, a don Francisco Escames, el conciliario de la Soledad, párroco de Santiago y doctor en Historia, que nos va a escribir también. Repite Fernando Sala. Vamos a tener algún cofrade más, alguna pluma más, sí. Uh-huh. Porque es difícil, es bueno porque hay mucha gente dispuesta, pero luego siempre pues tienes que acoplarte a lo que cada uno puede en ese momento y es complicado, tampoco se puede agobiar a la gente. Y en cuanto a los temas, por supuesto, también le quise preguntar si nos puede desvelar también alguno de esos temas que se van a tratar en este número de la revista. Sí, claro. Vamos a ver, pues como he dicho, don Francisco Escames nos va a hablar sobre la fundación de la Parroquia del Espíritu Santo, que el año pasado, en 2020, se cumplieron los 50 años, el medio siglo, de que se fundara la parroquia, que al principio estuvo en la Compañía de María y después se hizo el templo allí en el barrio de Altamira. Y va a ser un artículo muy interesante. También repite Fernando Sala sobre el aniversario de la oración en el huerto, haciendo un repaso histórico muy muy exhaustivo, como es Fernando, de todos los cultos y de curiosidades de esa imagen y de ese paso en todo este tiempo. Luego nos van a escribir también un cofrade, nos va a escribir sobre unas curiosidades de la casa parroquial de San Pedro, con algunos fenómenos un tanto paranormales que hay ahí, y va a ser un artículo muy 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 interesante. Uh-huh. Yo voy a escribir sobre la Casa Meneses. La Casa Meneses era y es una casa que está en Madrid, en lo que era el edificio Meneses antes, y una casa de orfebrería y también de imaginería, que tenía aquí en Almería en el siglo XIX y a principios del siglo XX, pues tenía una delegación, y entonces casi todo lo que se hizo en esa época,
orfebrería y de algunas imágenes de las parroquias, pues se encargaban en esa delegación que había aquí, se hacían y se traían. Y entonces muy curioso como en prensa aparecen muchas cosas de la Casa Meneses aquí en Almería. Uh-huh. Y también estoy terminando un artículo muy curioso sobre las hermandades, las cofradías que conocemos ahora, que existen ahora, que salen un día de la Semana Santa, pero que ellos en sus comienzos hubieran preferido otro. Uh-huh. Y aunque ahora ya no estamos muy acostumbrados a verla en un día concreto, pero ellos cuando se fundó y en los primeros años hubieran querido procesionar otro día. Y bueno, y luego hay alguna sorpresilla más, y pues como siempre las secciones de lectura recomendada, pues hay algún artículo que está al caer que todavía no puedo decir, pero que espero que al final se cuele, cosillas, intentando cuadrarlo todo un poco. Y con todos estos temas que vemos que Baltasar elige para sus revistas, le quise preguntar cómo los decide, cuál es su metodología. Bueno, al final son casualidades de cosas que lees por aquí, un hilo que aparece y que vas tirando, propuestas que le hace algún investigador, algún cofrade, y entonces te sale con una historia que él conocía. Al final tú tienes una idea, pero van surgiendo otras, y de la casualidad y de la propia evolución pues va saliendo todo. No hay unos temas marcados ni una, ¿sabes? Va surgiendo todo. También hemos podido ver una evolución bastante considerable en cuanto a las portadas de los mismos, y le quise preguntar cómo están evolucionando también las portadas de las revistas. Pues mira, cuando esto empezó, la verdad es que yo, la idea que tenía era, cuando empezó allá hace bastantes años, la idea que tenía era simplemente que la portada fuera muy llamativa porque tuviera una foto antigua desconocida, ¿sabes? Y recuerdo que la primera portada fue del Cristo de la Escucha, el Cristo de la Escucha original. Luego también tuvimos una foto desconocida del Nazareno de José de Mora original, una foto de la Soledad también, y fuimos metiendo en los primeros 4 números con fotos desconocidas y rancias de Almería, que con la idea de que, como al ser una revista histórica y eso, pues fuera así. ¿Qué pasó? Pues cuando terminamos el número 4, pues surgió la idea de hablar con Juan Andrés Cabezas, que es un chico que hace muchas obras, que es muy original, que le da un toque moderno a todo lo que hace. Y yo qué sé, se me ocurrió, digo, oye Juan, ¿y si me haces la portada? Y me dijo, pues genial, pero ¿cómo la hago? Digo, como te dé la gana, la como tú quieras, y ya está, que seguro que me gusta. Y así surgió, y la verdad es que gustó mucho. Hizo una obra con Jesús de la Oración en el Huerto, que estuvo muy muy original y que la verdad es que cayó muy bien. Y al número siguiente, pues dijimos, pues vamos a seguir por esta línea. Se lo dijimos a Víctor González, que es todo un artista también, y hizo una portada preciosa con la Virgen del Consuelo, muy 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 bonita. Y este año dijimos, bueno, vamos a seguir con esta línea, porque la verdad es que parece que está gustando, es cosa original, es cosa de aquí de Almería, cosas que a lo mejor para carteles no son capaces las hermandades de hacer, y para la portada de una revista pues tiene como más margen. Y se lo propuse a Dani, y joder, Dani encantado, la verdad. Y ya veis lo que ha hecho una portada muy muy original, muy de Dani, muy moderna y rancia a la vez. La verdad es que yo estoy muy contento con todos los elementos que ha metido, con la puerta de la Cazaba, con el Calvario. La verdad es que, vamos, yo creo que ha gustado bastante. Por otro lado, ya terminando esta entrevista con Baltasar, le quise preguntar cuándo se tiene previsto que se publique este nuevo número. Pues fíjate, el año pasado la iba a sacar en Cuaresma, y al final, con todo lo que se nos vino encima, y que tampoco quería yo que la gente saliera a la calle a buscarla y tal, pues lo tuvimos que dejar para junio, creo que fue. Pues ahora mi idea es que sea por lo menos para final de Cuaresma o incluso Semana Santa, que yo creo que nos dará tiempo a terminar de maquetar y a que se imprima y todo eso. Si no, ya sabes tú que en la revista y en los medios de comunicación es imposible, casi imposible respetar plazos. Sí. Pero yo creo que si Dios quiere, pues para final de Cuaresma estará
estará disponible. Y lo último que queda por preguntarle, ¿dónde se podrá adquirir y si va a haber nuevos ejemplares de los números anteriores? Sí, no quedan demasiado de los anteriores, pero normalmente sacamos siempre algunos ejemplares antiguos, pues porque yo sé que hay gente que los quiere y no lo ha podido conseguir, entonces seguro que habrá disponible. ¿Dónde van a estar? Pues ahora mismo no lo sé, porque esta pandemia se ha llevado por delante un montón de comercios y entre ellos ha sido Murex, la imprenta Murex, que ahora mismo está en La Cañada, que era donde nosotros los imprimíamos y los distribuíamos. Nosotros vamos a seguir imprimiéndolos allí, pero ahora mismo no tenemos todavía claro cuál va a ser el sitio de distribución, tenemos que pensarlo muy bien, pero vamos, que de todas formas ya por redes sociales lo anunciaremos con tiempo y no habrá ningún problema seguro. ¿Quieres publicitarte en La Última Trabajadera? Es muy sencillo. Si eres una empresa, un particular, una hermandad o incluso una banda, tienes un hueco en el programa. Tan solo tienes que contactarnos a través de nuestro correo electrónico laultimatrabajadera@gmail.com y encontraremos la fórmula que mejor se adapta a ti. Además, podrás escoger entre un anuncio radiofónico o uno audiovisual. Nunca publicitarse había sido tan fácil. Recuerda, contáctanos a través de nuestro correo electrónico laultimatrabajadera@gmail.com y pregúntanos sin compromiso. La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Permanece al tanto de las últimas novedades del programa a través de nuestras redes sociales. Búscanos como @laultimapodcast en Instagram y en Twitter o como La Última Trabajadera en Facebook. Si quieres escuchar todos los programas completos, también podrás encontrarnos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y YouTube como La Última Trabajadera. Síguenos a través de la plataforma desde la que nos escuchas para que te notifique cuando subamos los nuevos episodios. Pues como hemos comentado, vamos a hablar, una vez hablado con Baltasar sobre todo el contenido de la revista, vamos a hablar ahora con el autor de la portada, con Dani Pérez, que en primer lugar le quise preguntar directamente que nos explique la obra en sí, qué elementos aparecen en la obra y por qué los ha ido colocando así. Pues mira, lógicamente el cartel está hecho por Photoshop, ¿vale? Como últimamente pues todos los diseños se van haciendo mediante Photoshop o Illustrator, que la gente cada vez está innovando más en todo este sentido, y como muchas veces he explicado, el tema de la cartelería nunca me gusta salirme de unos cánones, ¿no? de unos parámetros. Entonces, dándole vuelta a ver cómo podía hacer un cartel, digamos, una portada en este caso para la revista HC de Almería. Pues entonces, dándole vuelta, quería hacer algo muy simbólico, ¿no? Dando reseña a esa Semana Santa antigua y que tampoco se pasase fuera de la normal en cuanto a todo lo innovador de hoy día, ¿no? Entonces, pues tengo muchas fotos que me gustan de contraluces y demás, y entonces vi buscando fotos en mi archivo, etcétera, las fotos estas que le hice al Santísimo Cristo del Mar de la Hermandad del Calvario, pues me gustaron unos contraluces que tenía de la silueta del Cristo, y entonces a raíz de ella pues empecé a bocetar el cartel. Y entonces, como te he comentado, el tema de darle una reseña antigua, de no salirnos de esos parámetros de la cartelería, pero a la misma vez fuera innovador, pues entonces empecé a enlazar un poco también en diferentes símbolos de aquí de Almería, y la primera que se me vino a la cabeza fue el tema de la alcazaba, ¿no? De intentar meter algo de la alcazaba, pero que no fuera lo típico que a lo mejor pueda salir en cualquier tipo de pintura, etcétera, que haya podido salir ya en nuestra Semana Santa. Entonces, como el cartel iba a ser muy enfocado a lo que comenté, el tema del arte deco, que son líneas muy básicas, muy trazos muy grandes, etcétera, aparte del color muy fuerte, así llamativos, como bien he comentado en la descripción del cartel en Facebook a través de HC Almería. Pues entonces la entrada de la portada de la alcazaba
me dio esa visión para darle como más profundidad al cartel y poder también combinar la silueta del perfil del Santísimo Cristo del Mar. Entonces, a raíz de ahí, pues ya me fueron surgiendo muchísimas más ideas al tener ya esa parte bocetada. Y entonces pues se ha comentado mucho últimamente el tema de la cartelería, que muchas cosas pues no han gustado, tanta innovación, la gente está echando en falta también eso, el tenerle esa esencia de esa cartelería antigua, y se ha comentado mucho también el tema de la cartelería que Almería sacó en aquella época, ¿no? En los años 50, 60, y entonces basándome en uno de los que más me ha gustado en ese momento, el tema de la cartelería, que fue un cartel de una fotografía de nuestro fotógrafo aquí almeriense, Carlos Pérez Siqué, pues entonces que fue la pita esa como convertía en un crucificado, ¿no? Sí. Y qué mejor que interviniendo en la silueta que yo había puesto del Santísimo Cristo del Mar, ponerle especie de alguna simbología de nuestras pitas de aquí de Almería, pero que fuese otro tipo de referencia, no ese crucificado que él reflejó en aquel momento en ese cartel. Entonces reflejé esas pitas, la parte de abajo de donde nace la propia flor, como si fueran capirotes de Nazareno. Entonces, a raíz de ahí me gustó muchísimo la composición y fue cada vez tomando más forma el cartel. Y para así encerrarlo un poquito, pues la flor de pasión, que va en el lado izquierdo inferior del cartel, es muy característica en nuestra Semana Santa, y sobre todo, como bien he explicado en otra ocasión, el tema de a los pies de los crucificados, pues iba en reseña y muy acorde a la combinación del cartel, ¿no? Con la silueta del Cristo, del crucificado. Y como simbología y como, digamos, también la parte de arriba, porque el conjunto del cartel se me quedaba todavía un poco como vacío, la puerta de la entrada de la alcazaba, pues le metí en ese lateral izquierdo, digamos, medianamente superior, los pies del mismo Cristo. Entonces hacía la simbología de a la misma vez como si fuera el reflejo de una luna, al hacer ese formato de los pies en superposición, mirando como al Cristo, dándole como, digamos, luz a esa silueta oscura, ¿no? que se le ve de la cara, de la corona de espinas, y a la misma vez, como bien he explicado, la flor de pasión, la rosa de pasión, abajo de los pies del Cristo, en la parte inferior del cartel, como cerrando esa simbología en general de lo que viene siendo el paso de un crucificado en la calle. Y yo creo que no influyendo más en añadir mucho más elementos, el cartel en sí me gustó cómo se quedó, fui añadiendo la tipografía, también haciendo referencia, como bien te he comunicado, el tema de Arte Deco de aquella época, y bueno, en definitiva, pues ese ha sido el cartel, el conjunto en general, con pocos elementos pero muy resolutivo, que a la gente le ha encantado. A la vista está, por la parte de que uno le pueda gustar, o el propio encargo que te hacen las personas, pues el tema de los comentarios en las redes sociales y demás, e incluso personales, a nivel personal a través de mi teléfono, pues han sido súper halagadores, y entonces eso es una forma de agradecerte también el trabajo que uno hace, que cara visión al público enorgullece muchísimo más. Por supuesto que sí, y además comentaba algo Dani muy interesante, y es que había utilizado el estilo de Arte Deco, y le quise preguntar sobre todo por qué utiliza este estilo en una obra cofrade, siendo además una disciplina tan característica de hace bastante tiempo. De hecho, se pone como fecha los años 30, y esto nos dice. Pues mira, basándonos en como te he explicado, que quería hacer un cartel que se trasladase en el tiempo, ¿no? En lo antiguo, porque me gusta transmitir eso mucho en tema de mi cartelería, aparte de que pueda innovar o cualquier otro diseño que me solicite la hermandad o cualquier otra persona a nivel privado. Siempre me gusta innovar en ese sentido, y el Arte Deco, buscando información y demás, ya con las previas composiciones que había cogido, como te he comentado, los primeros elementos del cartel, pues investigando en el tipo de evolución artística de aquella época, el Arte Deco fue un boom para aquella época, porque era algo totalmente innovador, se salía, digamos, de los parámetros de las líneas del arte en aquella época, y el tema de las líneas muy basadas, muy digamos que muy rudas, por así decirlo, muy simples, pues fue lo que me digamos, involucró en ese movimiento artístico, y a la misma vez fui creando el cartel. Entonces, al tener ya la composición de la puerta y la silueta del Cristo,
al llevar colores llamativos, pues tenía que digamos que sobresalir del cartel para que digamos también tuviese su función con esa vertiente artística de aquella época. Y entonces, como en esa vertiente lo que se llevaba sobre todo eran los colores estridentes y fuertes, pues la combinación de ese color, digamos, color malva, ese color burdeo antiguo que lleva muchos cristos también de nuestra Semana Santa, o incluso nazarenos, etcétera, pues lo combiné con esos capirotes en forma también de amarillo, en tonos verdes, como si fuera también simbología de la propia flor de la pita y de un propio nazareno, porque hay muchas ciudades que hay muchos nazarenos que llevan ese tipo de color, pero también un amarillo muy característico, ¿no? El tema de un bordado, de un dorado, y entonces al visionar el cartel, el conjunto de los dos colores te llama la atención también y que digamos que conjugan muy bien, pensando en lo que es en sí un cartel de Semana Santa, lo cofrade, el ambiente que se vive dentro de una cofradía, el tema de esos colores te llaman la atención y te llevan a ese interior, ¿no? Como puede ser también el típico morado de una túnica, de una hermandad, el típico el morado de color pasión, y yo creo que en definitiva conjuga muy bien y ahí está el resultado. Además, bueno, entendiendo todo esto, le quise preguntar si a él le parece que las hermandades poco a poco se deben ir familiarizando de alguna forma con este tipo de formatos, con las composiciones digitales, etcétera, para cualquier tipo de acto, ¿no? Y esto nos decía. Pues mira, en el tema de cartelería de culto, etcétera, también sí es verdad que últimamente cada vez estamos innovando más, aparte no innovando, sino volviendo a tener un diseño bien hecho de una orla de culto, que no quiere decir que por ser algo muy típico de la orla de culto y antiguo además, que es referente a una hermandad, no se puede innovar, que también se está haciendo, y además con unas reseñas muy características de una propia cofradía, y ahí sí que es verdad que no varía el tema de la vertiente artística, que puede hoy día evolucionar, y sí me gusta, pero en el tema de cartelería sí que es verdad que es algo que desde hace un tiempo hasta ahora, como todo puede evolucionar, está claro, y como las propias hermandades evolucionan con su visión cara en las redes sociales al público, a sus cofrades, incluso lo podemos ver también en los cultos, o las propias bandas con sus marchas también, aparte de tener un corte antiguo, también van innovando en el tema de la composición de esas marchas. Pues yo creo que este tipo de carteles también vienen muy bien a la hora de poder representar una cofradía en la calle, o en Semana Santa, o para cualquier tipo de boletín, como bien hemos hecho en este caso para HC Almería. Yo creo que no perdiendo la esencia de una cofradía en definitiva, o de una hermandad, que para esto digamos que es lo que hacemos este tipo de cartelería, ¿no? Para representar esa época litúrgica, esa Semana Santa, esa fiesta cultural que tenemos en nuestras ciudades, sobre todo aquí en Andalucía, porque represente quizás que con pocos elementos, como he dicho yo también muchas veces, represente algo totalmente característico y que se defina lo que es la Semana Santa en general, ¿no? Y entonces este tipo de vertiente que puede estar innovándose también en el tema de la cartelería, o boletines, o composiciones, creo que es algo también muy bueno, porque salimos un poco fuera del tema del típico cartel, que lo puede haber, porque también pueden surgir carteles muy muy típicos, pero que retransmitan mucho, ¿no? a la gente. Entonces yo creo que en base a lo que te pueda decir la gente, que comentarios buenos o malos, siempre es bueno innovar, ¿no? Y en este caso, pues si los comentarios son buenos, pues más todavía, ¿no? Porque quiere decir que lo que hace a la gente le gusta, que tiene un significado, y que no pierde esa esencia que, como bien te he comentado. Además, ha dado la casualidad que esta misma semana ha salido otra noticia a la luz, y es ese cartel de Pasión, precisamente también una obra de Daniel Pérez, y ya aprovechando la entrevista le quise preguntar también por este cartel, y esto nos dice. Pues mira, en este caso no es un cartel de composición, de diseño, como hemos podido ver en este de HC Almería, ¿no? Que he podido diseñar, o como bien hablando ahora de la Hermandad de Pasión, estoy muy agradecido sobre todo a ellos, porque el tema de cuando se empezó lo del aniversario, el 25 aniversario de la hermandad, para mí ha sido todo un acierto el poder trabajar para ello, porque me ha despertado esa sensación de inquietud del arte, la forma de diseñar y manejar el tema de
del todo de la ilustración y del diseño, y para mí ha sido algo totalmente innovador, ¿no? El poder hacer todo ese tipo de diseño y de trabajo para la hermandad, y que a la misma vez que se vea con un resultado, con una beneficencia cara a la galería, ¿no? Al público. Y entonces en este caso no está reflejado como tal, como diseño, en este caso es una fotografía que pudimos hacerle a una sesión privada al Señor de Pasión allí en la iglesia de Santa Teresa, que bien la hermandad lo requería hace un tiempo, ¿vale? Tener unas fotos privadas, digamos, de estudio de sus imágenes. Y entonces es igual, ¿no? Que con el tema del diseño, lo que te estaba hablando, el tema de innovar un poco. Pues el tema de la fotografía incluso de estudio es más genérica, ¿no? Hay que innovar un poquito más también. Y entonces poco más te puedo contar del cartel. Sí que es verdad que es una perspectiva totalmente diferente del Cristo, ¿vale? Con una luz más, digamos, más entrañable, más de privacidad. Que expresa lo que es exactamente la pasión de Cristo, ¿no? El Cristo de salud y pasión, y de la propia hermandad, ¿no? Yo creo que por ser una fotografía y por ser solamente un plano de la imagen del Cristo de pasión, no va a quedar insignificante. Yo creo que va a gustar mucho a la gente, porque ya te digo, es un tipo de fotografía que transmite, que es algo totalmente diferente, una perspectiva totalmente diferente de la fotografía que le puede realizar a la imagen, y creo que es algo que también puede gustar. En este caso, como hablamos, ¿no? Mucha gente dice que si las hermandades se van a gastar dinero en sacar cartelería o no. Es igual que si creamos una papeleta de sitio simbólica para los hermanos, o cogemos y enviamos una fotografía a estos hermanos a través de nuestras redes sociales o no, para que se sientan también arropados, que aunque no tengamos Semana Santa, las hermandades todavía siguen estando ahí, ¿no? Las hermandades están ahí, la vida cofrade sigue ahí, y entonces en este caso la hermandad quiere presentar un cartel para todos los hermanos como simbología de esta Semana Santa del 2021, pero eso, que no como tal, como que representando la hermandad en la calle, porque por desgracia por la situación que estamos viviendo no vamos a poder tener Semana Santa en la calle, pero sí que la cofradía tiene que seguir viva, ¿no? Las cofradías tienen que seguir vivas, y en este caso pues ellos han querido seguir con la misma línea de todos los años, poder presentar una fotografía, poder presentar un cartel, y seguir con el tema de poder diseñar carteles de culto para los hermanos, y expresar todo tipo de información que puedan los hermanos sentirse también arropados, aunque no puedan visitar sus imágenes con asiduidad a la iglesia, ¿no? Bien, pues hasta aquí este episodio número 20 de La Última Trabajadera. Un episodio muy interesante, contando de nuevo cosas relacionadas con las cofradías, pero no directamente de las hermandades, pero que estoy seguro que también os gustan. Y nada más, como siempre os digo, que tengáis muy buena semana y nos escuchamos el próximo domingo. Vámonos con el Señor de las Penas, que es la última en la calle. Sobre todo los que les faltan amor y que la reina le va a dar seguramente, ¿eh? Vamos a seguir con el veneno Macarena. Uno fuerte arriba, los corazones celestes. Vámonos al cielo con el Señor de Pasión. ¡Esto es la pena! La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales.